Buenas tardes, un gusto estar aquí moderando este panel y un gusto hablar también del tema de la IA en el sector salud, que es lo que se ha estado discutiendo todo este tiempo. Y hoy vamos a hablar un poco de la gestión clínica. Yo quiero que definamos un poco gestión clínica como todo lo que pasa antes de que el médico o durante el médico atienda, pero es prácticamente lo que hace y facilita todo lo que el paciente tiene en relación con la medicina. Y creo que las tres empresas, tanto don Rolando Calderón, fundador y CTO de Sicumed, don Hugo Carranza, CEO de Prodeo, y don Santiago Henderson, director de operaciones de Juli, tienen una opinión diferente, no una opinión, pero diría una participación diferente. Y quiero como resumir antes un poco lo que cada uno de ustedes hace. En el caso de Juli, ustedes están más bien en la parte de gestión administrativa, es liberar un poco al médico para que pueda atender al paciente. Pues sí, en esencia sí, y también la parte de la documentación de la historia clínica en un expediente electrónico. Perfecto. Y en el caso de don Santiago, perdón, de don Rolando, es más un software de integración, ¿correcto? Hola, ok. Nuestra plataforma pues básicamente es una solución 360, entonces nosotros estamos desde antes de que el paciente literalmente se vuelva paciente de la clínica o del doctor, hasta, bueno, obviamente todo el procesamiento de sus datos, historia clínica, agendamiento, procesos administrativos, decisión, herramientas para la decisión, tanto clínica como administrativa, hasta temas como cómo el paciente fue atendido y cómo él da retroalimentación de su atención a la clínica. Entonces realmente no es solo en el centro, de hecho, sobre el tema del concepto que tocabas, nosotros estamos antes, durante y el después también. O sea, básicamente asistiendo todo el proceso de inicio a fin. Sí, nuestra idea, nuestro enfoque principal es participar desde el inicio, como te decía, del inicio hasta el final, con una herramienta que le permita a la clínica y al profesional brindar el mejor servicio posible para su paciente. En este caso, solo para entender, ¿cuál sería la diferencia entre Juli y Sicumed o son competencia? Y así aprovecho y genero… Intriga. Somos competidores directos. Son competidores directos, correcto. bueno. Tenemos por eso me senté en medio. Estás en medio. Por eso me senté en medio. De hecho, ellos dos no se llevan, pero ni modo. No nos hablamos, pero somos amigos, sí hablamos. No, bueno, o sea, mi opinión, lo que diría es que somos competencia en algunas partes, sin embargo, especialistas también en otras. Una clínica de la parte privada tiene muchos procesos, tiene muchos problemas y realmente hay soluciones que pues, valga la redundancia, lo solucionan muy bien, buscan solucionar muy bien esos problemas. Don Hugo Carranza, con el que hemos tenido oportunidad de compartir en otros foros, Prodeo lo puede ver desde otro lado, ¿verdad? Ustedes están en la generación incluso de modelos de IA, entre muchas cosas que hacen, pero cuéntenos un poquito. Sí, nosotros, bueno, me senté aquí en medio para evitar roces. No, nosotros, y casualmente podríamos decir que estoy en medio. Vamos a ver, ¿qué es lo que busca Prodeo o lo que buscamos en Quidia? Es apoyar la aceleración de la adopción de la inteligencia artificial y entender los nuevos paradigmas que se tienen. O sea, vamos a ver, la inteligencia artificial viene a quebrar una serie de paradigmas y modelos. Y de hecho es tan fuerte que hace 15, 22 días en la OCDE se hablaban de los 3 pilares que debemos tener con la inteligencia artificial. Y no es que viene a alterar el status quo médico, porque el doctor seguiría haciendo, ni el status quo del paciente, que es el centro, sino es cómo aceptamos o engranamos todas las diferentes plataformas en este proceso. Y por ejemplo, y como catalizador, ¿qué vemos? Lo que dijo la OCDE. 1, generar confianza. O sea, no podemos generar confianza si no conocemos o no entendemos. Antes se dijo el tema del elevador o los rayos X en los años 70. Cuando nacieron puede haber sido muy similar a lo que está pasando hoy en día con inteligencia artificial. Decían radiación, clínicamente se hablaba de radiación, ver a través de tejidos era imposible. Habilitar lo que funciona, ahí es donde entramos, es realmente cómo podemos habilitar modelos que ya están y acelerar apoyo a triaje clínico, apoyo a modelos matemáticos. Y lo último es prevenir el daño, es
muchos de los procesos que hoy están no nacieron por diseño para inteligencia artificial, nacieron para otros paradigmas. Entonces, en esa otra parte apoyamos, es cómo se nace por diseño para hacer un uso correcto y responsable de la inteligencia artificial. Me parece interesante esto porque justo hace unas horas antes de venir estaba hablando con unos amigos que estaban comentando en un grupo de WhatsApp que en la reunión del G7 que estaba sucediendo ahorita se invitaron a Dario Amodei y a Sam Altman, que son fundadores de OpenAI y Anthropic, pero también a Mark Benioff, que es el fundador de Salesforce. Y él decía, ¿por qué están estos y qué hace Mark Benioff? Y yo les decía, bueno, Mark Benioff tiene un software que orquesta IA. Entonces, no solo es importante la gente que lo crea, es la gente que decide cómo usarlo. Y eso es un poco la parte de gestión que hablamos nosotros. O sea, una cosa es el modelo que exista como tal y otra cosa es cómo aplicamos ese modelo específicamente para una necesidad como la gestión clínica. Y a eso quisiera preguntarles qué cambio concreto ha producido la IA en las soluciones de cada uno de ustedes. Que usted pueda decir, hay un antes y después, porque yo creo que tanto Juli como Sicumed y la experiencia de Hugo viene de antes. Yo sé que se ven muy millennial, igual que yo, pero yo creo que el único que no tiene canas es Santiago. El punto es, nuestras empresas existen desde antes de la IA. ¿Qué ha cambiado? Pues realmente mucho. Ha sido una transformación total, incluso interno dentro de la empresa, en cómo porque creo que a todos nos ha pasado, es como hay algo nuevo pasando en el mundo, súper disruptivo, que de cierta forma intimida también, ¿verdad? Porque se presenta como una gran oportunidad, pero la desconocemos. Entonces, incluso internamente dentro de la empresa también nos ha transformado totalmente y nos ha revolucionado. O sea, al final ahí lo que hemos interpretado y entendido es que realmente es una tecnología que vino a cambiar muchísimo los paradigmas y amplificar nuestras capacidades. Entonces, internamente lo hemos incorporado full, digamos, en los procesos internos de la empresa, pero también dichosamente hemos logrado identificar aplicaciones dentro de los servicios que le ofrecemos al sector para brindarle a los profesionales de salud y a todos los actores del ecosistema, digamos, soluciones a problemas muy concretos. Y tal vez ahí quisiera mencionar tres, adelante. Hay muchos más, pero definitivamente esta tecnología nos ayuda a descifrar cómo le devolvemos tiempo al médico, y ya sea tiempo, digamos, para que él lo utilice para atender más pacientes, para tener un mejor balance de vida, para poder compartir más tiempo con su familia, etcétera. Pero la inteligencia artificial nos puede ayudar a impactar ahí, ya casi doy un ejemplo muy concreto. Dos, cómo le ayudamos al médico a conectar con más pacientes. Hay mucha ineficiencia en ese proceso de que el paciente quiere agendar una cita, pero antes de agendar una cita, primero requiere evacuar una serie de dudas, y usualmente hay un cuello de botella que tiene que ver con que me atiendan el teléfono, ya sea por diferentes características, que la secretaria o el personal administrativo está operativo durante el tiempo que están recibiendo pacientes, y entonces hay un volumen de pacientes importantes y se sacrifica a veces la atención del teléfono, o que el paciente tiene esas consultas fuera de horario de atención, etcétera. Entonces también ahí hay un campo importantísimo de aplicación. Y lo tercero también, y que lo conversaba un poco en el panel anterior, es cómo le habilitamos o le disponibilizamos al médico más información, sobre todo más precisa, para mejorar el diagnóstico y por ende el tratamiento de su paciente. Entonces, en esos tres campos hay aplicaciones. Y tal vez para aterrizar muy puntualmente, digamos, en el devolverle el tiempo al médico, por ejemplo, una solución que ya implementamos desde el año anterior es una funcionalidad que transcribe la consulta del médico con el paciente. Y eso le ha permitido al médico no solo recuperar tiempo, sino también hacer esa interacción más humana, porque entonces ya no tenemos un médico que está más preocupado por la computadora y por hacer todas las anotaciones, digamos, de lo que se está conversando, sino que es un médico que puede conectar realmente con su paciente, enfocarse en conversar con él, en entender qué es lo que lo trajo a la consulta, y delega, digamos, en la tecnología la posibilidad de transcribir toda esa conversación y anotar
toda la información en los campos del expediente. Evidentemente, al final hay una validación del médico como para constatar de que todo está bien y luego ya lo incorpora en el expediente. Ahora, es interesante eso porque siempre se ha criticado que la IA más bien despersonaliza o deshumaniza, pero si se sabe usar, más bien puede mejorar la parte humana. Pues sí, y realmente ha sido muy lindo también conocer los testimonios de los doctores y de los pacientes, digamos, de lo que eso ha permitido, y justamente es eso, es como, ok, wow, ya me encontré un médico que me vea la cara, y eso es muy importante. Hugo, yo quisiera modificar un poco la pregunta en tu caso. Yo sé que hay cambios muy concretos, pero hablaste de algo muy interesante que era la necesidad de personalizar para el sector salud. Quisiera tal vez profundizar un poco eso, cómo han sido esos cambios. La revolución empezó y son modelos de aplicación muy amplia, pero en el caso de ustedes, ¿qué han encontrado y qué los ha llevado a crear esa especialización de IA? Te comento, ¿qué nos ha retado en los últimos 2 años? Y modelos de inteligencia artificial venimos desde antes. Nosotros venimos desde una industria hiperregulada, hipersensible con datos, como es banca y finanzas, y con presupuestos y desarrollos tecnológicos agresivísimos. Lo que estamos tratando de tomar mejores prácticas. Ideal, sería buenísimo en dinero, pero bueno, ¿cómo se llama? De cómo adoptar estas tecnologías. Entonces vamos a ver, aquí hay temas importantes y hay que tener cuidado. ¿Qué hemos aprendido en este proceso? Uno, el cliente está en el centro y los datos son santos, igual que sucede en banca. Y sobre todo cuando los datos clínicos se tienen que separar por clasificaciones médicas. No es lo mismo información general que información de un padecimiento X. 2, nos acostumbramos muchas veces a usar inteligencias públicas y se habla muy poco, y sobre todo en Costa Rica, 0 de inteligencias privadas. Cada vez que usted interactúa con una inteligencia pública, y depende del contrato que tenga, usted está dejando su información para que sea indexada. Si meto datos clínicos, puedo estar dejando rastros clínicos. Entonces, y hoy día se habla muchas veces en TikTok del segundo cerebro. El segundo cerebro no es otra cosa más que la inteligencia privada. Tenés la pública, que tiene indexación del 97% del conocimiento médico mundial. Solo se usa el 10% hoy en día, entonces hay una brecha muy grande de uso. Y el otro problema que tienen las públicas es que su corpus de información, el 98% es en inglés, y que fueron creados, véanlo así, Alia, España, con Barcelona Computing Institute, que generó Alia, logró sobrepasar más de un 30% en indexación en español. Entonces, muchas veces, como pretendemos, y es lo que nos han enseñado, es cuándo se usa qué, cómo se usa qué, y para qué se usa y cómo se gobierna. Es una gran diferencia, y para mí es parte del paradigma. Si no comenzamos a entender todas estas cosas, ¿qué estamos gobernando o qué estamos usando? No, muy importante. Mencionaste algo de data y quiero llevarme a Sicumed por ese lado porque, de hecho, mencionabas un poco en las notas que tengo acá que ustedes trabajan con datos dispersos y procesos desconectados. Eso, y yo viniendo también desde la parte de consultoría de otras industrias, es un problema casi que en todo lado. Es lo que yo llamo el festival del Excel. Todo el mundo tiene sus cosas en Excel y para juntar información hay que poner de acuerdo a un montón de personas y que junten los Exceles. ¿Cómo Sicumed está ayudando en esto para integrar, sobre todo en la parte clínica? Vieras que uno de los casos de uso que normalmente nos hemos encontrado es que el médico o la clínica quiere utilizar IA, quiere utilizar datos, pero como vos dices, tiene su información regada en diferentes plataformas, ojalá digitales en la mayoría de los casos, y nosotros lo que buscamos es dotarlos a ellos de una herramienta donde puedan centralizar toda esa información. Eso no es nada nuevo. La parte nueva es que los estamos brindando la opción de que ahora que tienen sus datos y que sus datos son de calidad, que eso es sumamente vital para la IA, que dentro de la misma plataforma puedan también utilizar sus datos. Como decía don Hugo, el tema de las IAs públicas o ChatGPT, Cloud, etcétera, son útiles, pero hay un tema importante con las IAs y es el contexto, ¿verdad?
Entonces nosotros lo que buscamos, el principal problema que buscamos solucionarle al médico sin que tenga que saber demasiado de la parte técnica es dotarlos de esa herramienta, que tenga la mayor cantidad de contexto para que cuando él lo utilice nuevamente en sus procesos antes, durante y después de la atención, el paciente reciba una mejor atención posible. Hemos tenido casos de clientes que han intentado ellos implementar ya y uno de los principales errores que cometen es creer que es muy sencillo y a veces creer que es sencillo y a veces creer que conectar dos plataformas es muy sencillo y que la IA vino a hacer esto más fácil, pero realmente en algunos casos más bien lo vino a hacer más difícil porque le dejan abierta la puerta a la IA y la IA pues si no se enmarca dentro de una regulación clara, pues el paciente puede recibir un mensaje completamente erróneo versus lo que la clínica quiere recibir, ¿verdad? Entonces, eso es básicamente nuestra solución, es una opción no solo de implementación de la IA, sino de centralización de sus datos, que al final del día tiene beneficios para el médico, tiene beneficios para el paciente y tiene beneficios para la parte administrativa también, ¿verdad? Que no olvidemos que la parte administrativa es importante en el funcionamiento de una Entre clínica. más contexto, mejor operan. Hablemos un poco de los riesgos y sin necesidad de ser alarmistas. Yo creo que aquí todos estamos a favor del uso responsable de la IA, pero yo creo que también vale la pena levantar la mano. Y tal vez volviendo a Hugo, ¿cuál es el riesgo si no hay supervisión humana? O sea, desde la parte que te toca manejar. Vamos a ver, para mí hay dos aspectos fundamentales, que es la supervisión y la ética. En medicina no puedes prácticamente eliminar los dos conceptos. La inteligencia artificial se puede medir por riesgos y estamos ante un reto muy grande, que es los modelos que tenemos de gobernanza hoy al día hablan de algoritmos. Eso es old school, porque ya no tenés algoritmos o ya no tenés modelos matemáticos, tenés inteligencia artificial que trabaja bajo otros principios. Entonces, antes se creaba un algoritmo, lo sellaba, decía, eso hace esto. Caja negra. Hoy en día no podemos trabajar con caja negra. Ocupamos supervisión humana y entendimiento del modelo y evolución del modelo. La inteligencia artificial tiene ética. Te hago una pregunta, ¿tiene ética la inteligencia artificial? ¿Toma la decisión en base a qué medidas? ¿O le palpita el corazón para tomar una decisión médica? No, va a ser fría. Entonces el ser humano ocupa un ser humano que se ponga en sus pies y que sea ético. Los modelos ocupan gobernanza y entendimiento de cómo van evolucionando y no quedarse en un momento fijo que se definió hace 6 o 8 meses. Y la parte clínica ocupa un doctor y la ética de por medio. Entonces, por eso es que los modelos en Europa se clasifican hasta en 7 niveles de riesgo en inteligencia artificial. Y casualmente, todos los médicos, todo lo que tiene relacionado con medicina va del nivel 5 hacia arriba. ¿Por qué? Por dictámenes, por uso de datos y por inferencia. Pregunta obligada, o sea, ¿cómo está el manejo de los modelos aquí en nuestro país a nivel de riesgo? ¿Estamos conscientes de eso? Yo creo que con la base que se elaboró un poco de ENIA, ahora hace poco que estuvimos trabajando en ANIA, en la agenda nacional, por ejemplo, el ministerio estaba también viendo el foro de la OCDE para entender los modelos de gobernanza. Entonces yo creo que tenemos una buena base, que es una estrategia nacional que define algunos derroteros, una agenda nacional que se tiene que calibrar a cómo se van moviendo las cosas y trabajar bajo los principios de la OCDE. ¿Cómo gano confianza? ¿Cómo hago que funcione lo que sí funciona y cómo no genero daño? Santiago, siempre por el lado de los riesgos, ¿cuáles son los miedos más grandes a ustedes que les toca ya casi ir a convencer gente? Hace unos años me tocó asesorar un hospital en Honduras o sea, en ese caso del hospital habían doctores que pasaban los 70, o sea, un doctor de 85 años. Era complicado decirles usen esta herramienta. Había otro que tenía 78 y era el que más la usaba, entonces a veces no es de la edad, pero ¿qué les toca? O sea, a la hora de vender la herramienta y de convencer, ¿qué miedos tienen que
que superar y dar tranquilidad? Pues en realidad muchos. Y también muchos sesgos, digamos, o paradigmas, digamos, que se han construido porque hay mucha incertidumbre, digamos, al final es una tecnología muy nueva y solemos llenar esos vacíos de información con esos sesgos y esos miedos, ¿verdad? Entonces, mucho ha sido como trabajar con el gremio para hacer una de configuración, tal vez, de algunos assumptions a los que ha llegado la gente, pero sobre todo es quitar esa barrera de la intimidación, de que no entiendo cómo funciona esto, tal vez soy muy académico, entonces primero necesito llevar un curso para entender cómo es. Y por ejemplo a mí me pasó, o sea, yo me metí a un curso porque me sentía como que me estaba quedando rezagado, y más bien salí más preocupado porque ya cuando iba a aplicar estaba totalmente desfasado, digamos, lo que estaba aprendiendo en el curso, ¿verdad? Entonces fue como una sensación de, uy, esto va muy rápido, me estoy quedando fuera, y necesito ver cómo le hago. Entonces tal vez es el quitar eso, o sea, es algo que ya está pasando, ahora lo comentaba el doctor Garita, o sea, ya hay muchos pacientes que están buscando en internet en el lugar de ir a consultar con un médico. Entonces lo peor es como desconocer y asumir que esto no está pasando y que esto no es conmigo, sino es más bien, bueno, ahí animémonos a usarnos, y ya mediante digamos, la experiencia, ya el médico y en términos generales todos los actores se van dando cuenta, digamos, de cómo funciona, de que sí le puedo sacar valor, de que esto no me reemplaza, esto más bien me complementa o me potencializa, etcétera. Entonces va principalmente por ahí. Perfecto. Ya para cerrar, y tal vez una respuesta muy, muy corta de una sola cosa que ustedes creen que el país necesita para no quedarse atrás en la IA de salud. Sin tratar de alargarme mucho, diría número 1, regulación. El sector privado necesitamos algo que nos ayude a guiarnos para no diseñar algo demasiado disruptivo que llegue en algún momento y el sector público diga no es la forma. Entonces siento que necesitamos de cierta forma guía, como decían otros. Pautas claras. Claras. Y como decían otros, que tampoco nos limiten. La innovación tiene que ir muy de la mano con la regulación. No pueden ir una de las dos completamente desfasadas. Y rápidamente, educación. Creo que es una de las mayores falencias en la parte, por un lado, del profesional y por otro lado del paciente. Definitivamente creo que es algo que tenemos que trabajar bastante para que todos estos ejemplos, todos estos casos de uso que ya venimos viendo, en algún momento voy a ser paciente, en otro momento voy a ser proveedor, en otro momento voy a ser cliente. Creo que es importante que todos sepamos desde dónde vino esa información, cómo se generó ese resultado. No ser expertos, pero sí tener claro que la IA fue parte de esa decisión, de ese proceso. Gracias, Rolando. Hugo. Yo diría, y siguiendo un poco el credo que definió la OCDE, es ganar confianza. Y ganar confianza, y le puedo comentar algo, hay una estadística que se comentó hace poco, en los dos últimos años los doctores han perdido el 75% de confianza en inteligencia artificial. No debería ser lo contrario, ganarse. Entonces, el ganar confianza para mí es educación, analizar las mallas curriculares académicas, crear modelos de sandbox o de pruebas, apoyar modelos de casos de uso y hacer que los entes como el Ministerio de Salud como regente o la Caja como gran consumidor a nivel nacional puedan tener los casos de usos y las definiciones y los marcos para actuar sin que entremos en una sobreregulación. Recordemos que tenemos dos modelos en el global, el europeo que es primero controlo y luego hago, o el norteamericano que primero hago y luego regulo. Creo que ya tenemos una base de regulación, lo que nos falta es el entendimiento, porque podemos seguir creando regulaciones que si no entendemos unas guías y entendimientos de cómo accionar y generamos confianza, con regulación, sin confianza, no vamos para ningún lado. Con conocimiento y sin regulación no vamos para ningún lado. Correcto. ¿Y Santiago? Y tal vez construyendo, sí, necesitamos regulación y guías, necesitamos educación, pero tal vez le agregaría además animarnos. O
o sea, mandarnos al agua, explorar la tecnología, tratar de buscar soluciones prácticas a problemas reales y ir probando, pero conscientes, digamos, de la responsabilidad que eso implica y dentro del marco de referencia, de control, pero básicamente sería eso, probar. Muchas gracias a Rolando Calderón de Sicumeda, a Hugo Carranza Prodeo y a Santiago Henderson de Juli. Y solo para cerrar, creo que nos quedamos con una tensión que yo creo que es buena, o sea, y vale la pena porque nos debe mover. Y es esa tensión que todos lo manifestaron de alguna forma, entre la innovación y la regulación, entre las ideas y la precaución. Es el momento en el que vivimos. Pero no significa que nos paralicemos, sigámonos moviendo. Muchas gracias y gracias a nuestros panelistas. Un aplauso, por favor, para ellos. Les agradecemos el habernos acompañado el día de hoy en el Foro Nacional de Inteligencia Artificial en Salud, segunda edición. Este foro fue presentado por ULACIT, Cámara Costarricense de la Salud y DHIT. Nos veremos en la próxima edición. Síganos en redes como ULACIT. Buenas tardes.